Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Voz20 Radio, donde estás no es el final. Hoy es lunes, continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Yolanda en todo lo que tiene que ver con los segmentos que nos han presentado siempre buscando un cambio. Si es que bueno, ellos tienen un invitado especial para el día de hoy, pero dejemos pues que Yolanda nos presente su invitado. Yolanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, qué bueno volver a encontrarnos en un nuevo programa de hoy lunes. Sí, hoy tenemos un invitado especial, Gustavo Romero, el pastor Gustavo Romero. Bueno, Gustavo, te voy a pedir que te presentes, que hagas como una reseña cortita. Digamos, él es parte del equipo de psicología cristiana al cual pertenecemos y el cual, digamos, trabaja en este tiempo en buscando el cambio en la radio Busco en Ti. Así que bueno, Gustavo, contanos un poquito. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarnos. Bueno, mi nombre es Gustavo Romero, soy pastor de la Primera Iglesia Bautista de Longchamps. He tenido el honor de ser uno de los escritores del libro Punto Final, que trata sobre el suicidio. He sido mucho tiempo líder de jóvenes y adolescentes y mi especialización dentro de la consultoría psicológica, que es mi carrera profesional, es escuela para padres, ¿sí? Entonces, ahí está muy relacionado todo lo que es familia y todo lo que es adolescencia. Y estoy casado con Natalia y soy papá de 2 varones, de Matías, de 22 años, y de Benjamín, de 11. Bien, buenísimo. Bueno, oyentes acá, digamos, hoy tenemos un tema que creemos que es muy importante que podamos tener algunos lineamientos para poder que ustedes conozcan y sepan algunas cosas que tienen que ver con este tema del suicidio. Y, o sea, lo primero que quería dar es una definición, ¿no?, de suicidio, que sería la expresión de una falla en los mecanismos adaptativos del sujeto, ¿no?, de la persona, a su medio ambiente, que puede ser provocada por una situación conflictiva y permanente, ¿no?, que le genera a la persona una tensión que no puede soportar, ¿no? ¿Y de dónde aparecen estos pensamientos, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿cómo sucede esto, ¿no? Y realmente nosotros podemos decirles que en el seno de la familia se gesta, digamos, la personalidad de cada individuo. Y esto tiene que ver y afecta el desarrollo, digamos, de la persona, a su nivel cognitivo, a cómo la persona puede enfrentar las dificultades, o sea, qué herramientas tiene para hacerlo. Y la verdad que Gustavo, creo que vos, trabajando con adolescentes, nos podés por ahí contar un poquito ¿qué ves, digamos, qué se está viendo, digamos, porque últimamente se ve mucho, digamos, por lo menos acá en Argentina, nosotros somos de Argentina, suicidio adolescente. Sí, dentro de la definición que diste vos, quiero recalcar algo que me parece sumamente importante. Cuando decís dentro del medio, y está incluida la familia, ¿no? Entonces, mi pregunta siempre fue, ¿qué papel juega la familia en esta decisión de cometer un suicidio o el parasuicidio, que son todas las patologías anteriores a la consumación del acto, ¿no? Entonces, en mi visión, en su tiempo de la escuela para padres, ¿qué hemos visto? Que hay varios tipos de paternidad y que la paternidad, que el entorno, cuando decimos paternidad, es mamá y papá. Es más, no necesariamente mamá y papá, sino puede ser algún tío, algún abuelo, alguien que esté criando y formando. ¿Cuál es la diferencia? La crianza es darle alimento, darle vestido, darle una casa. Sin embargo, la formación es en valores. Y ahí vamos justamente. ¿Qué valores
transmito? ¿Qué valores se le transmite a nuestros hijos? Ahora, cuando hay transmisión de valores, también sabemos que hay transmisión o no de afecto. Entonces, tenemos, por ejemplo, padres que son sumamente rígidos, que son todos normas, son leyes, son estructuras, son horarios, donde marcan las cosas que se pueden hacer y no se deben hacer. Ahora no hay afecto, no hay un cariño. Te doy un ejemplo, Yolanda, es el típico padre que dice, cuando uno se saca un 8 en un examen, podrías estar mejor. Cuando uno se saca un 9, te falta poco para el 10. Y cuando te sacas el 10, ¿qué te voy a felicitar? Si eso es lo que debería hacer. Pero no hay una manifestación afectiva. Entonces, ¿cuánto juega el afecto también en el desarrollo del pre y del adolescente? Si bien necesitan límites, necesitan normas, porque los límites no nos limitan, los límites nos delimitan entre qué cosas y qué otras cosas podemos tener libertad. Ahora, cuando no hay un afecto, cuando no hay comunicación, cuando no hay un ida y vuelta, y remarco, Yolanda, lo de ida y vuelta, yo puedo preguntarle a mi hijo muchas cosas, pero tengo que ver cuál es el retorno, los silencios, dicen. ¿Qué es lo que le pasa en el colegio? ¿Qué es lo que le pasa por dentro con el novio o la novia que quiere tener y o que no tiene? Entonces, ¿tiene que ver esto con el suicidio? Muchas veces sí. ¿Por qué? Porque son cosas que el adolescente no puede gestionar, que el adolescente no puede sacar de adentro. Sí. Como adultos pensamos como son pavadas, pero para ellos es un mundo. Sí, pensaba en esto, ¿no? El otro día una paciente me decía, yo le decía, ¿cómo es tu demostración de afecto hacia tus hijos? Y me dice, bueno, pero yo, dice, salgo a trabajar para que tengan lo mejor, lo mando al mejor colegio, o sea, creo que con eso, o sea, le estoy demostrando que lo amo, ¿no? Entonces yo le dije, sí, perfecto que lo estás demostrando que lo amás porque te ocupás de él, pero ¿cómo es tu demostración de afecto? Le tuve que volver a preguntar. Exactamente. Los abrazos, escucharlo, y la verdad que, o sea, hay muchos padres que por ahí creen que solo con darles lo que necesitan, eso, digamos, alcanza, ¿no? Y vemos, la verdad, un gran vacío. Claro. En estos adolescentes, jóvenes, ¿no? Se les da lo que necesitan, pero no se les da lo que ellos están queriendo, están reclamando. Es la famosa delegación, ¿no? Cuando el padre delega en otros cierta cuota de responsabilidad. Cuando delegamos en los pastores el aprendizaje bíblico, delegamos en la pedagoga el aprendizaje académico, en el colegio también, delegamos a psicólogos o los consultores psicológicos que la resolución de los conflictos y los problemas, cuando la raíz debe estar en la paternidad. Entonces, el adolescente entra en conflicto. Ahora, volviendo, Yolanda, a lo que decíamos antes, ¿alcanza esto para que un adolescente tome una decisión tan drástica? ¿En qué casos sí y en qué casos no? Depende de múltiples factores también. Exacto. Muchos adolescentes dan señales, algunos, ¿sí? Cuando dijimos de parasuicidio, ¿qué nos referimos? Cuando se cortan, por ejemplo. Cuando se cortan las muñecas. Hay muchas cuestiones. Claro, las autolesiones, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué están comunicando con esto, no? Y yo, digamos, anoté acá 3 cosas, no sé si vos coincidís por ahí conmigo, ¿no? Una comunicación de sentimientos, una demanda o súplica que no puede comunicar, que no la puede decir, y sobre todo una carencia de estrategias de afrontamiento, o sea, no sabe cómo afrontar lo que le está pasando. ¿Y por qué te parece que, o sea, qué factores inciden
¿no? En esto de el adolescente pensar en autolesionarse o hasta suicidarse, ¿no? Sí, hay múltiples causas. Una que se me ocurre, así en primera instancia, es el apagamiento del pedido de auxilio. ¿Sí? Mi cabeza, mi mente está pensando en esto que me duele, en esto que me agobia. Cuando el adolescente se corta, no solamente es una demanda silenciosa, porque por lo general cuando se cortan las muñecas, se los tapan con las mangas, pero a su vez se produce un dolor físico, un dolor interno. Entonces la atención está puesta en ese dolor, pero es llamativo lo de la demanda silenciosa. Estoy haciendo algo para que las personas se enteren, pero no quiero que se enteren. Exacto, Todo un mecanismo ¿no? interno de pedido de auxilio. ¿Sí? Hubo una moda hace unos 5 o 6 años donde las chicas usaban, por lo menos acá en Argentina, unos buzos de mangas largas que seguían hasta la mano y se lo enganchaban en el pulgar. Es como si fuese un agujerito para poner el pulgar. Y muchas chicas, y recalco chicas porque en el porcentaje no vamos a entrar en estadísticas que son aburridas, pero la mayoría de las chicas se ponían esos suéteres, esos buzos, para tapar las heridas. Y no usaban sin mangas o mangas cortas. Entonces, por eso le decimos un pedido a gritos. Hay un dolor, hay algo que están necesitando decir. Importante la intervención materna y paterna. Sí, perfecto. Sí, pensaba también, ¿no? Muchas veces hay sobrecarga de roles, hay Exacto. conflictos de poder, digamos, en la propia familia, ¿no? Y sabemos que un clima familiar desfavorable o negativo, vamos a decir, siempre va a incidir en la conducta del adolescente. Por supuesto, el bullying, porque muchos chicos que no saben manejar lo que escuchan del otro. Recordemos que la autoestima está en formación, si bien siempre está en formación, pero en la adolescencia también se juega esto de quién soy, a quién pertenezco, quién soy en la manada, en el grupo, qué rol ocupo. Entonces, a la acusación del otro, a la cargada, se le dice, por lo menos acá en Argentina, a la burla del otro, se pone en juego este mecanismo del quién soy, cómo me puedo defender, cómo puedo reaccionar. En la no reacción, al introspectar este tema, muchos chicos explotan por ese lado, muchos chicos eligen justamente esta salida, esta decisión de no quiero que me duela más. Porque recordemos que el suicidio no es que se quieran matar, sino que lo que quieren es dejar de sufrir. Entonces, cuando empezamos a pensar en que quiero alejarme del sufrimiento, quiero dejarme del dolor, si hay algo que me duele, no lo puedo manejar, y hay alguien que lo hizo, ¿por qué? Porque también están las estadísticas de cuando un adolescente cercano o un familiar tomó esa decisión, probablemente, no siempre, no es así siempre, pero probablemente se repita. Y cuanto más se ve que las redes sociales están tan de moda, cuando ese ídolo, cuando esa persona que el adolescente tiene como imagen, como realizado, comete ese acto, entonces se toma como modelo también. Uno como adulto lo razona de otra manera, pero estando con el adolescente hay otros mecanismos de razonamiento, donde a veces se toma como ejemplo más ese ídolo, ese cantante, ese jugador de fútbol, y no quizás sus padres. Exacto. Sí, pensaba, digamos, vos decías, muchas veces su idea no tiene que ver, o sea, con matarse, digamos, suicidarse, sino más bien matar el problema.
O sea, matar Matar el lo problema. que me está causando este dolor, ¿no? Totalmente. Exacto. Y una de las cosas que es un mito, ¿no? O sea, un mito es algo que, Ujú. digamos, no es real, ¿no? O sea, uno de los mitos dice, quienes hablan de suicidio no se suicidan. A ver Qué controversial, cómo deshacemos el mito. qué controversial ese mito, ¿no? Porque tenemos la escuela que lo defiende a capa y espada y dice, no, 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 el que habla de suicidio no se suicida. Y después tenemos también los que dicen, el que si no habla de suicidio, no, no, no. No le Después va. tenemos la escuela que no hay que hablar del tema. Que no vaya a ser que uno hable del tema en casa, por ejemplo, y se le despierte. Yo creo que esa es una de las causas por las cuales en casa no hablamos de eso. Ahora, Yolanda, ¿es tan importante hablar de suicidio en casa? Es un tema medio raro. Sí, es un tema raro, ¿no? Pero yo creo que una familia saludable, digamos, Ujú. puede hablar todos los temas. Y si alguno de nuestros Totalmente. hijos trae el tema, por supuesto que hay que hablarlo. Y a veces, Ujú. ¿no? Como decías vos, alguien conocido, un familiar, no Ujú. sé, salió algún compañero de la escuela, ¿no? Ujú. Y hay un suceso de suicidio. Es la oportunidad, digamos, para hablar, digamos, con nuestros hijos, o sea, Por en la supuesto. familia, digamos, abiertamente de este tema, ¿no? Y Ujú. pensando también en nosotros como familias cristianas, ¿no? O sea, ¿qué bases Mm. les estamos enseñando, ¿no? A nuestros hijos? Ujú. Seguro, seguro. Me encantó eso de familias sanas. Cuando vos dijiste en una familia sana, entonces es una forma también de tantear cuán sanos estamos en familia, de poder Ujú, hablar sobre estos temas de forma abierta y de poder también investigar sobre esto, porque no siempre sabemos, no ujú. siempre tenemos podemos hablar sobre sexo, sobre nuestros hijos, podemos hablar sobre bullying, sobre nuestros hijos, podemos hablar sobre hasta de política, de religión, pero sobre estos temas no siempre hablamos, porque por dos cosas. Primero, como dijimos hace un rato, porque le tenemos como miedo, y segundo, porque no queremos estar capacitados para Ujú. hacerlo. ¿Sí? Exacto, exacto. Cuando es tan sencillo hablar con nuestros hijos o con cualquier otra persona y ver esos pequeños alarmas, nos llevan a pensar que esta persona puede llegar a o no. Pero qué bueno que es prevenir, qué bueno que Es- es estar atento. Y vos decías exacto. recién, la persona que lo dice no se suicida. ¿Es tan así? ¿No será que nos está avisando? No que se quiere Ujú. suicidar, sino que tiene algún dolor adentro, con la queja, que está sufriendo, sufriente, que necesita a alguien que lo escuche. Sí, exactamente, ¿no? Sí, o sea, las estadísticas dicen que, o sea, estamos hablando de adolescentes y ahora también, digamos, de Mm. personas adultas, ¿no? Exacto. Normalmente, por lo menos a una persona le dieron señales, como diríamos, ¿no? Tal vez no le Ujú. comunica abiertamente, pero sí dan señales. Entonces, por eso es un Mm. mito creer que si, Ujú. digamos, habla de suicidio no lo va a hacer. No, o No lo va a sea, hacer. entonces, o sea, cuidado con estas cosas, ¿no? Porque uno escucha mucho Exacto. esto. Ujú. Ujú. Y Sí. de hecho, o sea, acá en el libro, ¿no? Digamos, del cual vos tuviste parte Ujú. lo que está escrito, ¿no? Dice que el 50% de las personas que intentaron suicidarse volverían a hacerlo. O sea que, Ujú. digamos, no es creer que sí, o sea, pensó sí, no, o sea, no va a accionar. O sea, esto Exacto. no es tan cierto, ¿no? Y qué importante, digamos, ¿no? El hablar, ¿no? Porque también, Mm. digamos, vemos que muchas veces hay una ideación, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Ujú. ¿De qué forma?
¿no? O sea, Exacto. esto está en el pensamiento, ¿no? Y si uno, o sea, tiene ese diálogo, esa comunicación, esa confianza, ¿no? Esa escucha activa ante un corazón doliente, porque eso es lo que le pasa a las personas que están pasando, digamos, por pensamientos de suicidio, ¿no? Después, bueno, puede haber amenaza, como dijimos, ¿no? O sea, pero después, digamos, va a aparecer el daño corporal, ¿no? O sea, ya sea una autolesión o, digamos, un suicidio, ¿no? Y qué importante, digamos, es poder hablar de esto, ¿no? Porque tal vez hoy hay muchos oyentes que tal vez son personas que por ahí en algún momento se les cruzó algún pensamiento de este tipo. Por supuesto. O tal vez, digamos, tienen personas cercanas con alguna enfermedad, ¿no? O sea, sabemos que hay enfermedades mentales que podríamos decir son más propicias para, ¿no? O sea, como que hay como una salida, como podríamos decir, más rápida, ¿no? Exacto. Hacia esto, ¿no? Pero poder entender que cada persona que está pensando esto es alguien que sufre, ¿no? Y aquel que sufre necesita contención. No sé qué pensás vos de esto, ¿no? O sea, y cómo, o sea, seguro. ¿en qué lugar, digamos, se para la iglesia con esto, ¿no? O sea, pensando vos, o sea, como pastor, ¿no? O sea, decías, muchas veces no se habla, muchas veces hasta los mismos líderes desconocen del tema, ¿no? Y qué difícil, o sea, hablar de esto. En 2015, eso lo pongo en el prólogo, en una parte del libro, me invitaron a dar un taller sobre la aceleración suicida. Y yo dije, qué tema tan raro, porque estamos con otros temas en la iglesia, con el crecimiento, con células, con misión, y hablar de esto me pareció casi anticuado. Pero bueno, empecé a armar algo. Me encontré con muchísimas sorpresas. Me encontré en muchísimas iglesias que habían pasado por esta situación. Y me encontré tristemente con lo poco capacitados que estamos. Entonces me propuse armar un fue en ese congreso, citando justamente al liderazgo para qué hacer. Y es un poco todo lo que estamos hablando recién, cómo usar nuestros oídos y nuestra vista para que no llegue ese momento. En la iglesia tenemos tan incorporado en nuestro lenguaje la vida, que nos olvidamos que la muerte también forma parte y tenemos que ser agentes de prevención. Tenemos que ser agentes donde no solamente los niños, los adolescentes, sino las personas que vienen con una problemática. No siempre tenemos que decir, bueno, voy a orar por vos y darle una palmada, sino orar con esa persona y escucharla. Yo en el libro que estoy terminando de escribir, justamente hablo mucho sobre esta escucha, sobre el dedicar tiempo, dedicar la atención. El sufriente necesita contar, necesita hablar. Y en nuestras iglesias estamos tan acostumbrados a la consejería. Exacto. Damos consejos. Vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, vos tenés que hacer... Pero no necesito un consejo. ¿Qué le vamos a decir? No te mates. La persona justamente necesita que lo escuchemos, que estemos con nuestros oídos abiertos, nuestros oídos espirituales también abiertos. ¿Para qué? Para que la persona pueda evacuar. Quizás no se soluciona, pero todo lo que tiene adentro lo puede descargar, lo puede decir. Podemos hacer un acompañamiento preventivo, como le digo yo. ¿Sí? Preventivamente decir, bueno, a ver, te voy a escuchar, después te derivo a un especialista, a donde sea. Pero la iglesia creo que es el primer centro de auxilio que hay, pero, y cuando me refiero a iglesia, Yolanda, no me refiero adentro de la iglesia. No me refiero a la gente que pasa y se sienta en un banco. Me refiero a nosotros
como cuerpo de Cristo, cuando vamos a la calle, viajamos en el tren, en el subte, vamos a comprar, y nos encontramos con la persona que se queja, pero nos encontramos también con la persona que se duele, que tiene muchas características, que habla siempre lo mismo, que está en un cuadro depresivo, que nombra, yo me tendría que pegar un tiro, porque no va más. Ojo, es una frase, pero así se empieza. Primero está la idea, como bien dijiste, bueno, la idea. No, ¿cómo me voy a pegar un tiro si ni siquiera tengo un revólver? Y después empieza, no, pero a ver, ¿y si consigo? No, ¿cómo voy a dejar? Dejo a mis hijos, dejo a mi esposa. Pero ¿y si saco un seguro de vida? Siempre se va acariciando la idea. Entonces la iglesia tiene que estar, la iglesia como cuerpo de Cristo en la calle, yo creo que tiene que ser también, no solamente canal de bendición en lo espiritual, sino también en estos aspectos. Tenemos que capacitarnos para que, ¿qué pasa si estoy con una persona que tiene esta idea, que yo creo que tiene esta idea, o que me la manifiesta? No decirle solamente vamos a orar por vos, orar por la persona, orar con la persona y hacer algún tipo de seguimiento y de derivación también. La iglesia es un agente importantísimo en la calle. Exactamente, sí. Bien decías vos, ¿no? O sea, a veces tenemos como esa idea, digamos, cuando decimos iglesia, pensamos los que estamos el domingo o el sábado, digamos, en una reunión, ¿no? Iglesia soy yo, ¿no? Y a cada lugar donde voy o con la persona que me encuentro, debo ser iglesia, ahí, ¿no? Y pensaba también, ¿no? En esto de... muchas veces hay personas que por ahí nos dicen, digamos, cosas como esto que decías vos, no, mejor que me muera, o sea, ¿para qué quiero vivir? ¿No? Y ¿cuál es la respuesta, vamos a decir, casi podríamos decir, común de todas las personas? Ay, pero no digas eso. ¿Cómo vas a pensar eso? No es para tanto. Exacto. Y realmente, digamos, cuando las personas están diciendo esto, detrás de esa frase, digamos, ¿no? Hay alguien que sí está dando un aviso, una señal, ¿no? O sea, que no tomemos livianamente, digamos, cuando escuchamos este tipo de frases, ¿no? Pensando en esto que dice la palabra, ¿no? O sea, seamos, o sea, vamos a decir, canalizadores, digamos, del amor de Cristo, ¿no? Y que, o sea, podamos expresar a las personas después de haberlas escuchado, ¿no? O sea, que el Señor Jesús trae sanidad a todas las dolencias, ¿no? Y, o sea, y acudir a Él en oración, digamos, ¿no? O sea, y como decías antes, Gustavo, ¿no? O sea, pensar también en derivar a la persona, digamos, que haga un tratamiento psicológico, tal vez tenga que ir a un psiquiatra, digamos, porque, o sea, hay una cuestión con los químicos, digamos, de su cerebro, ¿no? Que hay que regular. O sea, esta importancia de ser abiertos a esto, ¿no? Y si ya, la verdad que qué rápido que se pasó, Gustavo, ya estamos casi teniendo que cerrar el programa y quedando tanto. Un montón de cosas todavía por decir, ¿no? Y saber que pensaba, ¿no? Yo en un pasaje, ¿no? En el de Job 33:4, que dice que el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida, ¿no? Que podamos transmitir vida a esa persona que totalmente está, digamos, mal, ¿no? Que está en una situación, digamos, de enfermedad. Podemos pensar en enfermedad del alma, enfermedad de su espíritu, ¿no? Y a veces hasta también enfermedad del cuerpo, ¿no? Así como por supuesto. Es multifactorial, digamos, las causas, digamos, somos seres, digamos, holísticos, ¿no? No podemos desconectar una parte de otra. Seguro, ¿no? seguro. Sí, totalmente. Qué importante que la iglesia tenga también un staff, por decirlo de alguna forma, o tenga alguien con quien conectarse, un psiquiatra,
para dar una atención integral a la persona. Exacto, exacto. Bueno, vamos a ir cerrando nuestro programa. Les queremos contar, digamos, que este es el libro, digamos, punto final, ¿sí? De la doctora Ana Keleyal, donde Gustavo también escribió acá. Hay unos casos y hay un montón de explicaciones sobre este tema. La verdad que sería un libro que todo cristiano debería tener en su biblioteca. Exactamente. Porque tiene muchos detalles, muchas cosas por aprender. Así que bueno, si alguno quiere adquirir este libro, lo tiene que hacer por Amazon. Ahí, digamos, están todos los libros de la doctora Keleyal, pero bueno, justamente hoy estamos hablando de ¿no? Y si quieren contactarse con nosotros, lo tienen que hacer a Psicología Cristiana en Facebook. Ahí van a poder escribirnos, hacernos consultas, proponernos algún tema. Estamos todos los lunes de 1 a 1:30 hora argentina, de 11:30 hora en Colombia. Y queremos serles de bendición, queremos serles de ayuda. Y sobre todo siempre les dejamos esto, ¿no? O sea, como profesionales cristianos, no solo impartimos el conocimiento desde la psicología, sino también desde lo espiritual. Y creemos que esto es fundamental. Así que bueno, los saludamos, audiencia, hasta el próximo lunes. Que tengan una muy linda semana. Chau a todos.